el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, reza Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, yo, sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que todas las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor y la Señora los bendiga grandemente.
Bendito, bendito. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Con un corazón contrito y humillado le decimos a nuestro Dios: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos libre hasta la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Padre, que, aleccionados por las observancias cuaresmal y alimentados con el pan de tu palabra, por la penitencia nos entreguemos a ti de todo corazón y perseveremos unidos en la oración por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos, para escuchar la palabra. Lectura del libro de Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me manifestó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticias de todos estos mandatos dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Pero ten cuidado
y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Y envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino dar plenitud. En verdad os digo que antes pasará el cielo y la tierra, que debe de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Gracias por tu palabra que es bálsamo de vida. Gracias por tu palabra que es bálsamo de amor. Señor, en tu santo nombre invocamos tu presencia en medio de nosotros, ya que tú dijiste, donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes. Sabiendo que tú estás con nosotros, pon palabra en mi boca, en mi corazón, que no sean las mías, sino las tuyas. Y sobre todo, mi amado Jesús, a través de tu Santo Espíritu, ábrenos el corazón para que sea recipiente de tu palabra y dé fruto en abundancia para la gloria del Padre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Otra vez de Pinjete. Pero ya estamos en la tercera semana de Cuaresma y tenemos que cuestionarnos muchas cosas.
no podemos caminar a ciega. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y muchas veces creemos saberlo todo y a la larga no sabemos nada. Porque la soberbia, quizá la prepotencia, la falta de humildad nos ciega mucho y no podemos ver la necesidad de nuestro hermano, aún la nuestra. Entonces, podemos ver la condición que está en nuestra sociedad. Si vemos la sociedad de hoy con la sociedad cuando Jesús vino, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Jesús enseñó el amor del Padre. Dice en los evangelios que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo que cree en Él tenga vida y en abundancia. Y muchas veces no creemos esto. Como que damos más testimonio del mundo que de nuestra fe. Y el mundo nos va robando lo más esencial que tenemos. ¿Y cuál es lo más esencial que tenemos? La fe. ¿Fe en quién? Porque muchas veces esa es la pregunta que tienes que hacerte en este ya tercer semana de Cuaresma. ¿A quién tú le crees? ¿Y en quién tú crees? En un mundo ya que ha tergiversado toda la verdad. Lo que es malo es bueno y lo que es bueno es malo. Un mundo que ha relativizado la verdad, inclusive ha ido más lejos. Ha sacado a Cristo de los hogares. Ha sacado a Cristo del corazón tuyo y mío. Y lo lindo de esto, que la culpa la tenemos tú y yo. Tú y yo tenemos culpa. Porque el Señor nos dio unos talentos, unas capacidades. No es que yo le eche la culpa al hermano porque no me acompañó. No. La pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿qué yo estoy haciendo para corresponder al amor de Dios? Porque cada uno que estamos aquí presentes, de una forma o de otra, hemos sentido la mano de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Hemos sentido la mano de Dios. Pero hemos sido tacaños con Dios. Porque no hemos correspondido con el mismo amor, con la misma lealtad que Dios ha correspondido para con nosotros. Pero el Señor no viene a estrujarnos nuestro pecado. Él no viene aquí a acusar a nadie. El Señor lo que quiere es que tú y yo le abramos el corazón para Él morar en nosotros. Para transformar nuestras mentes. Para transformar nuestras vidas. Entonces, ¿cómo yo puedo transformar mi mente y mi vida? Con un encuentro personal con Cristo. Y muchas veces nos quedamos, como decía nuestro Papa Francisco, somos eternos espectadores. Esperando a Basil para los leones. El cristiano no es un espectador más. El cristiano es alguien que anuncia y denuncia y dice la verdad en el nombre de Dios. Ese alguien somos tú y yo.
Por eso Jesús, fíjense que en el Viejo Testamento, en la lectura anterior, habla como Moisés dice al pueblo que se le dieron todos los mandatos y preceptos, y aquel hombre que los cumpla es agradable ante Dios, y que sería la envidia de todas las naciones. ¿Y qué hizo Jesús? El cumplimiento de esa ley, de esa norma. ¿Y cuál fue el mandamiento que generó todo esto? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con todo, con todo, con todo. ¿Y cuál es el segundo que le precede? ¿Y amar a quién? Esa es nuestra llave para entrar al cielo. Esa es nuestra escalera, nuestro pasaporte para ver cara a cara a Dios. Porque si tú me dices a mí que tú amas a Dios y no amas a tu hermano, desgraciadamente eres un hipócrita. Y desgraciadamente este mundo está perdido por la falsa testimonio de nosotros, lo que llamamos cristianos. Enmudecemos, callamos y otorgamos. En un mundo donde se ha aprobado tantas leyes injustas en contra de Dios, y nosotros, no pasa nada. Ley contra niños inocentes, donde se mata lo esencial que son las futuras generaciones, donde no se concientiza que ese es un crimen ante los ojos de Dios. Y nosotros vamos a tener que pagar por callar y no saber decir, basta ya. Pongamos a Cristo en cada hogar, en cada corazón. Dejémonos de hipocresía y seamos valientes. No tengamos miedo ni a nadie ni a nada. Caminemos de cara a Dios con esa ley que se nos inscribe en el corazón. ¿Me amas?, le decía Jesús a Pedro 3 veces. Y Pedro a lo último se enfogonó, se entristeció. Y muchas veces nosotros decimos amar a Dios y nuestra conducta es adversa a lo que estamos diciendo. Pero el Señor no viene a reprochar tu conducta, porque el Señor es amor. Porque el Señor vino a dar amor, porque el Señor es amor. Nos creó a ti y a mí por amor. Lo que Él quiere es que volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. No soberbia. No viva en el pasado de tu vida. Muchas veces llevamos mucho equipaje, mucho bagaje que no nos hacen caminar al encuentro con Cristo. Vivimos en el lodo pensando en lo mismo, y no damos un paso firme, decir, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Si Él está contigo, ¿por qué tienes miedo caminar ante una sociedad y decir que tú eres cristiano? ¿Por qué? Si tú eres cristiano, te da vergüenza orar antes de comulgar, antes de comer en cualquier sitio. ¿Por qué si tú eres cristiano te da vergüenza de hacer la señal de la cruz como signo de ese Cristo trino que vive y está en ti y en mí? No nos escondemos. Vamos a echarle hacia adelante. No tengamos miedo. Porque el miedo es la ignorancia de callar y no hacer nada. Tenemos que ser firmes
Sí, las oraciones nos ayudan, pero nos ayuda si yo le pongo en la oración en el corazón de Cristo. Si mi oración no es una oración de pedir, sino de darme. Que esta Cuaresma, que estamos ya en la tercera, pregúntate, ¿cuánto te ha dado tú al Señor? Aquí no es cuestión de edades. No, yo soy viejo, o tengo artritis, o soy cojo, o tartamudo. Nada de eso, porque a Dios no le venga con excusa. Porque tartamudo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y viejo fue Abraham. Y cumplieron la voluntad de Dios. No se daba a intimidar, porque sabía que el que tiene a Dios lo tiene todo. Como dice la primera lectura, los preceptos y mandatos te los inscribo en el corazón. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? No podemos servir a dos dioses. No podemos estar con Dios y el dinero. No podemos dormirnos en las laureles. Tenemos que asumir posición que nos caracterizan. Posición que el hermano vea y diga y se asome. Diga, oye, ¿cómo tú hablas? No es lo que tú hablas, es lo que tú me da el proyecta. No es lo que tú dices, es lo que tú vives. Dime cómo yo puedo hacer esto. Se llama testimonio. ¿Cuánto testimonio podemos dar nosotros? En nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en donde quiera. Y quiero dar un testimonio para concluir. Mi vida no ha sido fácil. Yo vengo de un carácter, mi carácter era muy difícil y explosivo. Y con el transcurrir de enamorarme con Cristo y encontrar a Cristo y estar con Cristo, por Él y en Él, me fue transformando mi carácter y me fue viendo la necesidad mía por la de Él. Tan es así que me recuerdo yo, una vez en el trabajo me llamaron para una posición de supervisor y me dijo, tenemos esta posición, pero tiene que trabajar a tal hora, y yo no cuente conmigo. Porque para mí, Dios es primero. Yo no necesito dinero. El dinero conduce a la desgracia, conduce a la ambición y conduce a alejar de Dios el corazón del hombre. Yo lo que necesito a mi Dios para dominarme yo y hacer cada día mejor y amar a mi prójimo como Él me ama a mí. Y yo, mira, Ernesto, pero hay un momento y dice, tranquilo, lo que Dios me dé, yo soy agradecido con mi Dios. Tranquilo. Yo vivo el día a día con mi Dios. El mañana no me importa. Es hoy, es ahora, es aquí. Porque mañana a lo mejor tú no estás viva, o yo, o cualquiera de nosotros. ¿Para qué te preparaste el de mañana sin vivir el hoy? ¿Para qué te preocupa el pasado sin vivir hoy? Hay dos días que no nos importa, que no nos debe importar. ¿Sabes cuáles son? El pasado y el futuro. El que debe importar es hoy, ahora, aquí. Porque el hoy, ahora, aquí está Dios. Ahora, aquí
En este lugar está Cristo. Ahora en estos momentos está nuestra María Santísima, nuestra Madre, esperando tu respuesta y la mía. Cada vez que se celebra la Eucaristía, ellos esperan nuestra respuesta. Y cuando tú dices no, se van tristes. La flagelamos, el corazón de Cristo. Lo flagelamos cuando negamos a hacer la voluntad y somos caprichosos y niños malcriados. Dice la palabra que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Si hacemos un examen del contexto bíblico, de teoría, yo creo que ahí todo el mundo saca 100. Porque nos hemos concretizado a memorizar, a leer, pero no hemos intronizado el corazón a Cristo. No le hemos dicho, Señor, entra en mi vida, porque solamente contigo puedo triunfar. Solamente en ti y por ti puedo cambiar y cambiar el mundo, porque viéndome a mí, cambiaré a otros. Porque no soy yo, eres tú que vives en mí. Y hay un antes y hay un después. Lo vemos en San Pablo. San Pablo perseguía, era un perseguidor, un antes. Cuando se convirtió, era un seguidor de Cristo, un después. ¿Tú estás en el antes o en el después? Te quedaste estancado pensando. No te quedes estancado ni pienses mucho, porque el tiempo pasa muy rápido. Tan rápido que hoy es miércoles y mañana es jueves. Y ya dentro de 2 semanas estamos en Semana Santa. ¿Qué tú has hecho con la Cuaresma? ¿Cómo tú la has caminado? ¿O cómo yo también la he caminado? Yo le digo a ustedes que yo tenía 3 propósitos en esta Cuaresma y me ha costado, porque es donde más la gente me ha jorobado. El silencio. El silencio. La escucha de la palabra. Y la voluntad de Dios. Y es cuando todo el mundo se acerca a que yo hable. Y yo digo así. ¿Por qué tú no hablas, diácono? Y porque estoy callado. Porque nosotros tenemos que aprender a hacer silencio. Si tú quieres escuchar a Dios, baja tu velocidad, serénate, tranquilízate, no estés con miedo ni deprisa, serénate, tranquilízate, baja tu revolución, confía en Dios, confía en Cristo, cierra tus ojos y Él te hablará en tu corazón y tú lo escucharás como está escuchándome a mí aquí y ahora. Pero no depende de Él, depende de nosotros. Venimos cansados de trabajar, venimos en un montón de situaciones, montón de necesidades, montón de enfermedades, montón de aquello, montón del otro. Y pregúntate en ese montón de cosas que existe, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Cristo? ¿Dónde? No te quejes. Los cristianos no somos quejosos. Los cristianos somos personas agradecidas. Porque el Señor nunca deja a su hijo en vergüenza. Nunca. Siempre camina y está con su hijo. Pero aquel que lo ama de corazón. Aquel que lo deja todo. Y lo sigue. Pregúntate tú, ¿tú has dejado todo
realmente ese es el examen de conciencia que nos invita a la palabra. La palabra es una espada de doble filo. La palabra no es para yo sentirme cómodo, relajado, relax, como hacen los budistas, bum, bum, bum. La palabra es para cuestionar mi vida, para verme como yo soy, pero a la luz de Cristo. A la luz de ahí, a la luz de ahí, no tengamos miedo, rememos mal adentro y veremos la gloria de Dios. Que así sea. Amén. Hermanos, vamos a poner nuestras intenciones y oraciones. Hermanos, el Señor nos ha convocado y quiere que con confianza le presentemos las intenciones y anhelos que llevamos en el corazón. Por eso, ahora, interpelado también las necesidades de todos los hombres, vamos a decir con un corazón confiado y agradecido: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que con alegría y entusiasmo los cristianos llevemos adelante el mandato misionero del Señor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que la iglesia nunca falte pastores cercanos, cristianos comprometidos y religiosos con la entrega de sus vidas y que prolongue la obra redentora del Señor, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por la paz y la justicia que guíen las relaciones entre los pueblos y religiones y razas. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que en nuestro mundo no falte a nadie lo necesario para vivir y para que los discípulos de Cristo, que somos nosotros, estemos dispuestos a compartir nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestro amor con ellos. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que nuestro Señor Jesucristo, pan para la vida del mundo, sea el alimento y fortaleza de los hermanos enfermos, muy especialmente Amanda Torre, Lalo Ortiz, Gloria Gubertiel, nuestra hermana Gloria Gubertiel, una hermana que ha dado todo. Yo la conocí en esta parroquia y ella es bien devota y ahora pide oración. Y cuando venía por ahí enferma dice: diácono, yo voy a integrar otra vez al ministro. Y yo: sí, está bien, niña, que te lo suave. Con esa gana. Y muchos de nosotros no tenemos nada lo que tiene él y no decimos al Señor: Señor, donde tú quieras. Luis Rafael Cortés, José Oquendo. Ese José Oquendo es un ex compañero de trabajo que lo operaron y necesita mucha oración. Vanessa Delgado, Miguel y Zoraida, María Reyes y Juana Eloísa Reyes, que el Señor le conceda su sanación, tanto corporal como espiritual. Si lo creemos con fe, así será. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos también acción de gracias por Francisco, Carmen y José, que el Señor le conceda la salud también a ellos y la gratificación de saber que Cristo está con ellos hoy, mañana y siempre. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. También tenemos nuestros hermanos difuntos que nos han precedido en la fe al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Muy especialmente Lucila Santiago Fabián, Reinaldo Rosa, Miriam Hermina González, Guillermo Hernández, María Sánchez García, Víctor Navarro, Elsa Díaz, Ángel Heredia Marrero,
Carmen María Rivera, María Rosario, y difuntos empleados y familiares de la familia de Carmen y José, que el Señor le conceda a estos hermanos el descanso eterno y que brille para ellos la luz del perpetuo y que alcancen en la paz del Señor. Amén. Oremos, hermanos, por nosotros, muy especialmente por nosotros, por nuestra comunidad, que sea sal y luz, que podamos responder al Señor el llamado urgente que nos está haciendo. Urgente. Que gastemos nuestra vida por el Evangelio, que no tengamos miedo, que seamos valientes, no cobardes, que Él está con nosotros y rememos mal adentro para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que reconozcamos con humildad que nuestra misión es servir, anunciando el Evangelio y amar a nuestros hermanos, especialmente nuestros enemigos. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, al presentarte nuestras oraciones, te suplicamos que las recibas como prueba de nuestra fe en tu amor y en tu poder. Haz que la cruz de Cristo sea fecunda en nuestras vidas y no permitas que nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, hermanos, tenemos la ofrenda para la convivencia. Cántico. Que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Vamos, hermano, canten. Está cerca de... ¿Dónde? Tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Yo le contaré lo que me pasa, con mis amigos le hablaré. Yo no sé si es Él quien habita en mí, o si soy yo quien habita en Él. Vamos, hermano. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando, en las alegrías y el dolor. A tu lado va, siempre al caminar. Él es un amigo de verdad. Tan cerca de mí. Vamos, hermano. Tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. ¿Realmente ustedes creen que Jesús está aquí? ¿Dónde está? Mira a tu lado. Ahí está Jesús. En tu hermano.
tan cerca de ti que lo puedes tocar. Este es Jesús, el que está al lado tuyo, en el prójimo. Ahí está Jesús, tan cerca de ti que lo puedes tocar. Hay veces que dicen, ¿dónde está Jesús? Está ciego, tan cerca de ti, en tu prójimo, en tu enemigo, en el que critica, en el que te hace vida de cuadrito, el que te castiga, el que te blasfema. Ahí está Jesús. Porque ese es el perdón. Cuando tú perdonas, recibe el perdón de Dios. Y cuando tú perdonas, hay sanación en tu vida. Y cuando tú perdonas, entra Dios en tu corazón. Porque no podemos pedirle al Señor que nos perdone si nosotros no perdonamos. Y el mundo necesita cristianos que sepan perdonar. Nos hemos acostumbrado a que nos den. Nosotros tenemos que dar. Dar el ejemplo y dar siempre sin importar a quién. Tan cerca de ti que lo puedes tocar. ¿Dónde está Cristo? Alábalo, alábalo que vive. Bueno, hermanos, como Cristo está aquí con nosotros, presente, y se está riendo, rebosando, porque no lo ve a ustedes con la cara de amargado, lo ve que están felices, porque está en su casa, porque Él está con ustedes. Cuando está Cristo con uno, viene el gozo. Ese es el primer signo de cristiano, el gozo, que no se lo roba a nadie ni nada, porque el gozo te lo da Cristo. Y con ese gozo que nos da Cristo nos ponemos de pie y le decimos al Padre, con el gozo de Cristo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, hermanos, del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En esa paz, en ese gozo, compartemos con el hermano. La paz esté con nosotros. Con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Vamos, hermano, otra vez. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Queridos hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos lleve hasta la vida eterna. Amén. La comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde en mi alma para la vida eterna. Amén. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. El sol y las estrellas proclaman tu grandeza. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Cantando el universo te ofrece su hermosura, pues toda criatura es cántico de amor, pues toda criatura es cántico de amor. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Los pájaros y el bosque, los árboles y el viento, los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Los ríos y los mares, nos cantan tu poder. Alabado seas mi Señor. Alabado seas mi Señor. Por todos los hombres que acogen y perdonan, por todos los que rezan en su tribulación, por todos los que rezan en su tribulación. Alabado sea. Mi Señor. Alabado seas mi Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo. Confórtame, oh buen Jesús.
estos momentos, Cristo toca tu puerta, sacramental o espiritual. Él quiere sanarte, salvarte y liberarte. Él lo puede todo. En estos momentos, para Cristo no hay nada imposible. Nada. Tus preocupaciones, déjaselas. Tus miedos, déjalo. Todo lo que tú tengas, déjalo. Déjalo en el corazón de Cristo. Tú carga tu cruz y síguelo. En estos momentos, Señor, ayúdanos a saber cargar tu cruz junto con la tuya. Te entregamos todo lo que tenemos y somos, todas las necesidades físicas y espirituales, en tu sagradísimo corazón. Y en corazón inmaculado de nuestra Santísima Madre. Hoy, con gozo y alegría, te recibimos, Señor, porque tú eres el bálsamo que nos calma la sed, porque tú tienes agua viva, porque tú eres la verdad, el camino y la vida, porque a través de y por ti iremos al encuentro con el Padre, junto con nuestra Madre María. Gracias, Jesús. Gracias por quedarte conmigo. Gracias. Y ahora, cuando me retiro de tu templo y te llevo en mi corazón, que yo sea agradecido y a través de tu palabra yo lleve hermanos a tu encuentro, que yo pueda llevar otros hermanos que no te conocen, que no te aman y no te creen, para que ellos se acerquen a ese fuego que eres tú, que quema, abraza, sana y libera para la gloria del Padre. Gracias por amarme a mí también. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, santifica a quienes alimentaste con este pan del cielo y haz que, libres de todo pecado, podamos alcanzar la promesa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Oramos por nuestros hermanos sacerdotes, muy especialmente por nuestro párroco, hermano y pastor, Padre Willy. Consérvalo, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostiene, sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las instancias del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Mire, hermano, para concluir, muchas gracias por estar conmigo y acompañarme en este acto litúrgico con Jesús y con María. Que ese Jesús, nuestro Señor, bendiga a su hogar, bendiga a su familia, a sus vecinos, que podamos confiar plenamente en Él. Él es el amigo que nunca defrauda.
Yo tuve oportunidad de ser contable, CPA. Cuando yo estaba ya para coger la licencia, el Señor me llamó. Me dijo, déjalo todo, y me embarqué en el diaconado. Y no me arrepiento, porque el dinero no me ha hecho falta. He tenido una familia entre altas y bajas, pero siempre se la pongo en el Sagrado Corazón de Jesús. Y he caminado con Jesús día y noche. Y no me avergüenzo de decirlo, porque mi orgullo es que soy cristiano para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. No tengamos miedo en profesar nuestra fe. Luchemos contra viento y marea. Él lo dijo, no es fácil. Si a mí lo hicieron, si con el maestro lo hicieron, con los discípulos lo harán peor. Así que tranquilo, porque el que está detrás de mí, con él no puede nadie, ni nada. Y mientras tú lo tengas en tu corazón, ames a tus enemigos y le sirve a tu prójimo tan cerca que de ti, que lo puede tocar, Cristo va a estar siempre contigo. Que el Señor los bendiga. Que pasen una bonita noche, y la taquilla está viniendo en la oficina. ¡Alabalo!